Libro de Ezequiel capítulo 24, Ezequiel 24, verso 12, un versículo. Vamos a estar leyendo en el día de hoy para poderlo meditar. Y luego vamos a estar viendo qué podemos entender, qué podemos saber y qué podemos aprender por sobre todas las cosas de esta palabra en el día de hoy. Ezequiel capítulo 24, verso 12. Esa es la palabra que quiero compartir contigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 24, 12. Ahí hoy vamos a estar, como dije, ya meditando la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. Solamente esa palabra quiero compartir. Cortito el versículo, pero algo lindo realmente encontramos en este versículo. Ya vamos a estar entendiendo el porqué, gracias al Señor. Libro de Ezequiel capítulo 24 es una parábola. Encontramos de parábola de la olla hirviente. Dice que Dios le había hablado a el profeta Ezequiel en ese tiempo, y habló de una parábola de una olla hirviente. Y encontramos, no tiene muchos versículos, solamente tiene 14 versículos en la parábola en sí. Ciertamente continúa después del capítulo ya, pero va encaminado ya a otro tema. Pero lo que viene a ser la parábola en sí, hermanos, solamente tiene 14 versículos. Pero el verso 12, lo que hoy me importa compartir contigo. No, con eso no le estoy restando importancia a los demás versículos. Es importante ciertamente leer completo la parábola en sí para poder entender el contexto de lo que está hablando. Pero yo le voy a estar relatando un poquito de qué estaba hablando esta parábola y por qué y qué fue lo que pasó antes de este versículo para que diga esto que estuvimos leyendo hoy. En vano se cansó. En primer lugar, habla de cansancio, habla de que es vano, también habla de herrumbre y de fuego. Son, a ver, 4 cosas que quiero que tenga bastante en cuenta. Como siempre digo, hay que tener en cuenta, tenga en cuenta estas palabras que le estoy mencionando, tales como vano, como la palabra se cansó, también la palabra herrumbre y la palabra fuego. Estas 4 palabras quiero que él lo mantenga ahí en cabeza, o si quiere usted anotar estas 4 palabras, porque ya como usted conoce, si usted es digamos uno de los fieles oyentes de la programación, usted ya conoce de qué manera estamos exponiendo la palabra en cada programación. Por eso, si usted quiere anotarlo, pues adelante puede hacerlo, así para poder entender y no se nos vaya a olvidar, y así también nos sirve para compartir con otros. Entonces, estaban nombrando estos 4 cosas, estas 4 palabras que estamos leyendo, que estuve leyendo Ezequiel 24, 12. Pero habla, en primer lugar, tenemos que ver, primero vamos a, digamos, hablar un poquito de dónde salió la palabra, por qué habla del herrumbre. Y como estaba diciendo, la parábola en sí habla de una olla hirviente. ¿Y dónde menciona? Acá en el verso 6, por ejemplo, dice... habla de la olla herrumbrosa, dice, cuya herrumbre no ha sido quitada. Leo el versículo, dice: pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres. Y luego dice: de la olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas, dice, por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Eso ya, porque ¿qué le dijo? Gracias a Dios, entonces el Señor a Ezequiel. ¿Qué tenía que hacer? Que ponga una olla, dice, y échala en ella agua. Verso 3 del capítulo. Y dice que ponga, ¿qué iba a poner en esa olla? Acá nos dice que ponga carne, pero carne buena, dice, de pierna, de espalda, y que llene de hueso escogido. O sea, algo lindo, algo bueno que Ezequiel tenía que poner en esa olla. Y es así, de esa manera habla, continuando un poquito ahí el versículo. Y luego llega a esto, como estaba nombrando, de que dice la olla herrumbrosa. ¿Qué es el herrumbre?
El herrumbre es algo, hermano, que bien sabemos, hermano, lo que es el herrumbre. Es como Oyousidapá, decimos muchas veces en guaraní también esto. Y es algo que carcome, hermano, el hierro, el herrumbre. Y muchas veces, hermano, aunque parece lindo material siempre, hermano, termina herrumbrándose y termina, hermano, digamos, afectándose. Sea cual sea cualquier material, hermano, que sea hierro o que sea algo, aunque tal vez parezca resistente, siempre termina carcomiéndole esto, hermano. Y es uno eso, y el otro, digamos que de otro lado le deja un mal aspecto, hermano, por ejemplo. Y la olla es un instrumento para poder preparar alimentos y para poder preparar otras cosas también, hermano. Para eso sirve la olla. Podemos decir entonces que la olla es un instrumento. ¿Y qué pasa con eso, hermano? Una olla que tiene está lleno de herrumbres, pues sea por fuera, hermano, le deja, hermano, a ese utensilio, digamos, no de buena manera, sino que no es agradable a los ojos ver, hermano. Un cubierto, por ejemplo, en esas condiciones, todo con herrumbre, hermano, siempre tendemos, la primera impresión que nos da, hermano, es que es algo que ya es inservible. Pero muchas veces puede que aún sirva, puede ser que aún por dentro sirva, pero al mirar lo exterior, muchas veces, hermano, ya en nuestra primera impresión lo que nos da, hermano, es que ya no sirve, que está tirado o que ya no tiene valor. Eso nos da, hermano, la impresión al ver, por ejemplo, así un utensilio de esa manera, con esas condiciones, hermano, que ya está todo lleno de herrumbre, ya por fuera totalmente tal vez carcomido. Eso, mi hermano, nos da la primera impresión. Entonces, de ahí salió la palabra herrumbre. Y como dije, la olla es un instrumento que utilizamos, o un utensilio, como pueda llamarlo. Pero ¿qué tenemos que entender acá? Vuelvo al versículo 2. Estaba nombrando un poquito así para poder entender también de qué estaba hablando el versículo, o sea, el capítulo en sí. En vano se cansó. En otras palabras, reiete, oñemocaneo. Eso dice en guaraní. Le tradujo. Cansó. Sabemos que el cansancio es algo, hermano, que se produce a causa del esfuerzo excesivo, hermano, de una cosa, sea, hermano, puede ser cansancio físico, cansancio mental también. También la mente se cansa muchas veces cuando nosotros le sobreexponemos a su límite, muchas veces termina cansándose. Siempre el hombre en sí, nuestro cuerpo tiene un límite hasta donde, hermano, permanece fuerte. También nuestra mente tiene un límite hasta donde nosotros podemos darle, digamos, presión, y muchas veces cuando se pasa ese límite, ese umbral, hermano, ahí ya el cuerpo ya termina no respondiendo más también a tal esfuerzo. Entonces el cansancio es digamos, consecuencia de un esfuerzo excesivo. Ese es el cansancio. Y lo que es vano, hermano, es algo que prácticamente se hizo pero no sirvió absolutamente de nada. Y eso nos dice, en vano se cansó. ¿Y qué dice? Y no salió de ella su mucha herrumbre. Y la herrumbre, como está diciendo, es algo, hermano, que le deja algo que está carcomiendo, hermano. Podemos decir un hierro carcome, hermano. Y el hierro es algo, un material bastante resistente, hermano. Pero la herrumbre o el óxido, hermano, termina muchas veces carcomiendo otra vez ese material que es de alta resistencia. Y podemos darle golpe muchas veces al hierro y así fácilmente, hermano, no digamos que no podemos doblarlo, pero hermano, termina siempre carcomiendo a ese material, hermano. Y entonces dice que se cansó en vano. Pero ¿qué pasó? No salió su herrumbre. Allá al último trabajó de balde. Eso es lo que nos dice esta palabra. Y vamos a ver el por qué, porque esto habla en el sentido espiritual, esto no habla en el sentido físico, pero lo estoy explicando para que podamos entender. Pero ¿cuál es la solución entonces? Entonces, en vano fue el esfuerzo y aún así ese herrumbre no se salió. ¿Y cuál es la solución para esto? Dice, solo en fuego será su herrumbre consumida. Solo por medio de fuego. Tal vez otro tipo de cosas se utilizó, otro tipo de materiales, otro tipo, digamos, de formas para quitar la herrumbre, pero esa herrumbre no salió de esta olla, o sea, de este utensilio, de este instrumento, como podamos llamarle. Pero hay una solución para ello, que es el fuego. Es el fuego. Y solamente por medio de ese fuego, la herrumbre sale. Eso es resumiendo lo que dice nuestro versículo. Ahora, tenemos que
como dije, entender en el sentido espiritual, hermano, esto, porque esto no habla en sentido literal, sino habla en un sentido espiritual. Conocemos que el campo espiritual, hermano, es otra cosa, que no podemos nosotros tomar así un versículo de manera gráfica, figurada, literal, como queramos llamarlo, no podemos, sino que esto habla, hermano, ya netamente en el sentido espiritual. Tal vez en el sentido literal, por ejemplo, podemos tomar algunas cosas, pero no podemos interpretar todos los versículos de una misma manera, sino que siempre va hablando fuertemente hacia el sentido espiritual. Entonces, para poder entender el versículo, entonces, en el sentido espiritual, tenemos que empezar, hermano, con la tercera palabra, que es la herrumbre, hermano, en el sentido espiritual. La herrumbre, como dije, es algo, hermano, que carcome, es algo, hermano, que a una cosa, hermano, le da un mal aspecto, o un bobaí, en otras palabras, en guaraní, mi hermano, a una cosa. Vamos a llamarla a un instrumento, le hace mal, o un bobaí, hermano, ya esa la herrumbre, pa, o yo decía, pa, hermano, peaco, y ahí, hermano. ¿Y qué pasa entonces? Y acá que nos dice, entonces la herrumbre solamente sale con fuego. ¿Y qué podría ser la herrumbre en nuestra vida? Eso tenemos que entender. ¿Qué podría ser esa herrumbre en nuestra vida? Vemos, hermano, porque estaban hablando un poquito sobre más hacia atrás, digamos, de los versículos anteriores, hablando de la olla, por ejemplo. Y sacamos entonces que la olla es un instrumento. Que es un instrumento, un utensilio, como podamos llamarlo. O sea, como querramos llamarle, lo podemos llamar. Entonces, aplicando en nuestra vida, ¿quién es el instrumento? Pues somos nosotros. Dios usa nuestra vida como simple instrumento, hermano, para hacer algo. Entonces, nuestra vida es un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para Él hacer algo en la vida, tal vez, de otra persona. Por ejemplo, si Dios quiere sanar a una persona, puede utilizar tu vida para sanar a aquella otra persona. Entonces usted es el instrumento, por la cual Dios obra en la vida de la otra persona. Uno, al predicar, es un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que la otra persona pueda, mi hermano, también conocer a Cristo. Porque este trabajo Dios encomendó al hombre y a la mujer. Dios encomendó al hombre y a la mujer este trabajo, hermano. Los ángeles bien podían hacerlo, pero Dios encomendó al hombre y a la mujer, y nosotros somos simple instrumento, hermano, en las manos de Dios, o así como el barro en las manos del alfarero. Esa es nuestra vida. Entonces, ¿y qué pasa? Muchas veces nuestra vida tiene este herrumbre, hermano. Por ejemplo, y le voy a ir más directo al grano, vamos a hablar de las debilidades, por ejemplo. La debilidad es una herrumbre. Y a usted puede que le haya pasado ya, no creo que no le haya pasado. Y usted me va a entender. Por ejemplo, muchas veces uno lucha, hermano, por dejar algo. Por ejemplo, uno tiene una debilidad que uno conoce su debilidad. ¿Y qué pasa? Muchas veces ya luchó en contra de esa debilidad, o en contra de ese pecado que era tal vez tu debilidad. Tal vez había un pecado muy fuerte en tu vida que muchas veces luchaste para vencer. Pero ¿qué pasó con ese pecado? Entonces ese pecado sería la herrumbre, eso que le carcome al instrumento. El instrumento en nuestra vida, el pecado es lo que nos carcome. Entonces, ¿cuántas veces tal vez luchaste para vencer una cosa, pero no pudiste? Y pasó contigo esto, que te cansaste en vano. Mucho trabajaste, mucho te esforzaste tal vez por dejar aquello, pero fue en vano tu trabajo, terminaste cansándote. ¿Y qué pasó? Ahí seguía la herrumbre. Ahí seguía ese pecado, ahí seguía esa debilidad. ¿Cuántas personas dicen, yo quiero dejar tal cosa, pero no puedo? Ahí entra. Yo quiero dejar tal cosa de mi problema, pero yo no puedo dejar. Quiero dejar, pero me cuesta. Quiero dejar, pero no puedo. Ahí está. Uno está luchando y se ha cansado de luchar para quitarse esa herrumbre, pero fue en vano tu trabajo. Entonces, ¿pero qué pasa? Sigue ahí esa herrumbre, sigue ahí ese pecado. ¿Cuántas veces tal vez dijiste a Dios, Señor, quiero dejar este pecado, pero no puedo? ¿Cuántas, Señor, ya intenté, pero no puedo? Tal vez muchas veces intentaste y te cansaste. Muchas veces hasta te decepcionaste porque luchaste
pero no pudiste lograr. Pero ¿qué pasó? Muchas veces luchamos realmente, muchas veces queremos dejar algo. Dios nos requiere que nos santifiquemos, pero hay cosas en nuestra vida que están muy fuertemente pegados a nosotros que tenemos que quitar, y no es fácil quitarse esas cosas. Hablar de santidad, mi hermano, con los labios, mi hermano, es fácil hablar, pero a la hora de poner en práctica siempre hay una lucha. Y eso, hermano, es algo, siempre hay algo con la cual uno lucha, pero que es difícil de sacarse de su vida. Y ahí está ese herrumbre, hermano, que aunque uno trabaje y se canse, sigue estando ahí. ¿Y por qué pasa eso? Porque no le atinamos, digamos, al secreto. Ciertamente, en la vida cristiana no hay secreto, pero le hablo de una manera para que podamos entender. Esto tiene una forma de quitarse, hermano, y muchas veces a eso nosotros, digamos, no acudimos directamente a la solución. Muchas veces, como se dice en palabra también guaraní, pero no le llegamos a la solución específica. Y eso pasa muchas veces con la vida de las personas, y muchos se cansan. Muchos han intentado tantas veces, intentaron dejar el alcohol, por ejemplo. ¿Cuántas personas intentaron dejar el alcohol pero no han podido? Lucharon tal vez una semana, 2 semanas han luchado. Viene la tentación y ahí está luchando con ese. Pero ¿qué pasa? Al final vuelve a caer. ¿Por qué? Porque ahí seguía estando esa herrumbre y su trabajo de una o 2 semanas fue en vano. ¿Cuántas veces tal vez pasó con tu vida? ¿Cuántas veces pasó con mi vida? Y esto es una realidad, hermano, en el cristiano. De esto nadie se salva. Siempre hay algo, hermano, con la cual uno lucha. Uno no puede decir que de la noche a la mañana decidió cambiar y dejó todito ya en una vez. No, esto es un proceso, hermano. El cambio es un proceso, hermano, pero es, digamos, lo que vale, mi hermano, es dejar todo. Aunque el proceso puede llevarte una semana, puede llevarte 2 semanas, puede llevarte un mes. Lo importante es luchar, hermano, pero digamos de la manera correcta. ¿Por qué no pudiste hasta hoy dejar eso que tanto querés dejar? Porque estás peleando de una manera incorrecta. Estás, luchando en contra de eso de una manera, digamos, incorrecta. No de la manera correcta. Porque ¿qué dice acá? Solo en fuego será su herrumbre consumida. El consumir es algo que come. Por ejemplo, dice, escuchamos siempre, fue consumida a fuego. Por ejemplo, dice, una vivienda, por ejemplo, ahí el fuego empieza a prenderse y queda a cenizas ese hogar, hermano. Esa casa. Porque el fuego consumió. Y de esa manera, hermano, el fuego es el que puede consumir, hermano, esa herrumbre. Pero ¿qué tipo de fuego? Ahí tenemos que entender. Y vemos, hermano, hay diferentes tipos de fuego. Hay, por ejemplo, le digo, por ejemplo, uno de los fuegos, hermano, que encontramos en la Biblia, que son fuegos de Dios, hermano. Hay fuego de Dios, hermano. Por ejemplo, hay uno que Jesucristo mismo dijo, y recibiréis poder. Pero habla también del fuego. Voy a leer el libro de Hechos, así para, gracias al Señor, poder... Habla del fuego del Espíritu Santo, es una cosa, hermano. Y hay otro tipo también de fuego, hermano, y eso vamos a estar viendo también, gracias al Señor. Seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Ahí nos habla también de eso. Y vemos también acá, por ejemplo, en el capítulo 2, hermano, dice que ellos se le aparecieron, dice, en lenguas repartidas como de fuego. Como de fuego. Se le repartieron, vinieron sobre él. Y ese es un tipo de fuego. ¿Y cuál es el otro tipo de fuego, hermano? Es, por ejemplo, usted recuerda la historia, hermano, de Elías y los profetas de Baal. Esa vez, hermano, gracias al Señor, Elías pidió fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Vino un fuego del cielo, hermano, que consumió totalmente ese sacrificio. Elías preparó el sacrificio, hermano,
sobre el altar. ¿Y qué pasó? Vino ese fuego que totalmente consumió, hermano, completamente el sacrificio. Ese tipo de fuego nosotros necesitamos, hermano, para que sea consumido en nuestra vida, hermano, estas cosas que nosotros muchas veces no podemos dejar. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos entender mejor esto, hermano? Yendo un poco al ejemplo de lo que fue Elías, por ejemplo. ¿Qué pasó? Elías preparó, hermano, el altar y puso ahí el sacrificio. Y luego pidió ese fuego que descendiera del cielo para que pueda consumir totalmente lo que él había preparado. Pero en primer lugar, él preparó, hermano, el altar, preparó el sacrificio. Y luego, mi hermano, pidió el fuego para que pueda consumir. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Porque no nos vale tampoco entender, pero no saber cómo aplicarlo. La teoría siempre tiene que venir con la práctica. Por ejemplo, uno tiene una debilidad. Por ejemplo, vamos a poner el alcohol. Uno, su debilidad es el alcohol o es el pecado con la cual ha luchado tanto tiempo. Tal vez mucho tiempo ya uno ha luchado con el alcohol, o por ejemplo con la mentira, o con el adulterio, la fornicación, cualquier tipo de pecado. Uno mucho ya ha luchado. Entonces, si dice la palabra que esta herrumbre o esto que está carcomiendo puede ser quitado con el fuego, pues entonces tenemos que en primer lugar preparar, mi hermano, esa leña. Preparar, hermano, esa leña para que eso sea consumido, porque lo que fue consumido fue el sacrificio, fue la leña y todo lo que estaba ahí. ¿Y qué tenemos que hacer entonces con estas cosas? En oración, hermano, entregarle a Dios. Y de darle a Dios que sea una leña, hermano. ¿Para qué sirve la leña? La leña sirve para ser quemado. No sirve para otra cosa. La leña sirve para ser quemado. Se usa en panadería. Se usa, hermano, en muchas cosas tiene, hermano. En muchas utilidades tiene la leña. Pero es utilizado para ser quemado a fuego. Y así, mi hermano, el pecado en nuestra vida tiene que ser consumida con fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues entregarle a Dios, hermano, ese pecado para que pueda ser esa leña que va a arder, hermano, con ese fuego que Dios va a enviar del cielo. Porque vemos, hermano, el ejemplo como estaba diciendo de Elías, hermano, que pidió fuego del cielo y cayó, hermano, y consumió totalmente. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, hermano. Ese fuego que viene de arriba que pueda consumir. Porque acá dice, solo en fuego será su herrumbre consumida. Por ejemplo, usted, como dije, tiene algo que usted no puede dejar. Pues entonces decirle, Señor. En primer lugar ¿dónde empieza? ¿De dónde tenemos que empezar? Pues uno empieza, hermano, por reconocer que necesita de Dios. Y necesita ayuda. Y dejarle a Dios que Dios sea el que pueda obrar. Porque muchas veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero ¿qué pasa? Agarramos nuevamente nuestra voluntad. Nosotros ya le dimos nuestra voluntad a Dios. ¿Y qué pasa? Agarramos otra vez nuestra voluntad y nosotros la utilizamos con nosotros queremos. ¿Y cuál es la manera entonces de esto hacer? Primeramente reconocer, hermano. Eso ya empieza por ahí. Y luego pedirle a Dios, hermano, en oración. Ahí está el altar, hermano, símbolo de oración. Y entregarle a Dios, por ejemplo, Señor, te entrego este pecado. Que esta tal cosa, y puede nombrarlo. Usted nombre ahí delante de Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es, digamos, lo que usted no puede vencer? Puede ser que el problema esté en tu mente. Por ejemplo, usted quiere ponerse a orar, pero no puede concentrarse. Tiene una mente que está divagando. Y por ejemplo, Señor, te entrego mi mente, que sea una leña en este altar para que sea consumida. Porque la leña Elías puso en el altar y Dios consumió totalmente. Envió ese fuego que consumió totalmente. Y eso necesitamos. No hay otra forma de vencer estas cosas, sino Dios es el único que puede, mi hermano, enviar ese fuego que puede luchar. Usted puede luchar con su propia fuerza, pero no va a ir muy lejos. Usted con su propia fuerza, por ejemplo, puede lograr, no sé, vencer por, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Pero ¿qué pasa nuevamente? Si esa herrumbre o ese pecado o esa debilidad
no ha salido totalmente de tu corazón, pues tarde o temprano, cuando te encuentres débil, ahí va a estar esa debilidad y eso te va a echar nuevamente. ¿Cuántas veces tal vez ya pasó, usted ya dejó aparentemente, usted ya pudo vencer? Tal vez pasó ya 6 meses, tal vez pasó 1 año, sin caer en lo mismo. Pero ¿qué pasa? En un momento tan difícil, tan duro, tan débil que estabas, ahí se te apareció nuevamente eso y terminaste cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque estuvo ahí. Y tu fuerza hasta ahí dio. Pero ¿de dónde entonces tiene que ser consumida esta herrumbre? Del corazón. El fuego, ¿dónde tiene que descender? Tiene que descender al corazón para que pueda consumirse esa herrumbre. ¿Por qué? ¿Y por qué le menciono? ¿Por qué lo digo? ¿De dónde me respaldo para poder decir que tiene que bajar el fuego del corazón, hermano? 15:19 de Mateo. Claramente habla ahí, hermano, que dice, porque del corazón salen. ¿Y qué sale ahí? Ahí salen los malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicación, hurto, falso testimonio, blasfemia y compañía. Tantos pecados ahí, hermano, y todo eso sale del corazón. Entonces, la herrumbre o el pecado tiene que salirse primeramente de nuestro corazón, porque dice la palabra, felices los de limpio corazón, o bienaventurados. Es la misma manera, porque bienaventurado es alguien que está feliz. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 5:8 de Mateo. Entonces, nuestro corazón tiene que estar limpio. Y ahí Dios tiene que enviar ese fuego, hermano, para que pueda quemar. ¿Por qué? Porque está en el corazón muchas veces. Está esa debilidad o ese pecado. Está dentro del corazón. Entonces, a partir de hoy, usted prepare el altar y ponga ahí esa leña, que es ese pecado o es esa debilidad. Y pídale a Dios que envíe ese fuego del cielo para que pueda consumir totalmente, hermano, eso que usted no puede dejar. Como dije, sea una X debilidad o algo, un pecado, algo, no sé cuál. Cada uno tal vez tendrá que muchas veces les cuesta. Entonces, ese que más te cuesta y con cual luchaste mucho tiempo, estás luchando mucho tiempo, pues entonces presenta a Dios como una leña para que Dios pueda quemar. Porque como dije, la leña sirve para ser quemado. Y ese que sea la leña, hermano, ese pecado que sea la leña en ese altar. ¿Y cuál será el altar? Será la oración. Y cada día presente usted esa leña. Cada día hasta que usted pueda notar realmente que usted quedó libre de ello. Pero ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces el diablo es astuto, hermano. Muchas veces se calla. Muchas veces no te tienta más. ¿Por qué? Porque sabe que tal vez usted está luchando en contra de eso. Muchas veces se te calla, no te tienta. ¿Por qué? Y usted ahí piensa que ya venció. Usted piensa que ya venció esa debilidad y ya no ora más por esa debilidad. Pero ¿qué pasa? Usted dejó de orar, de velar por esa su debilidad y luego viene el enemigo a tentarte otra vez. Y luego, después de caerte, te das cuenta que había sido, todavía no venciste totalmente. ¿Seguro ya te pasó? ¿Por qué? Porque estas son cosas, hermanos, reales. Estas son cosas reales lo que te estoy contando. Y esa es la manera de en el altar, que es la oración, presentar ese pecado, presentar esa debilidad para que pueda ser quemado por Dios. Tal vez el problema es tu carácter. Tal vez ya tiempo luchaste con tu carácter. Tu carácter no puedes vencer. Tu temperamento es el problema. El carácter es una cosa y el temperamento es otra cosa y la personalidad es otra cosa. Son 3 cosas totalmente diferentes que componen una persona. La personalidad, como dije, es una cosa, el carácter es otra cosa y el temperamento es otra cosa. El temperamento es, mi hermano, la reacción que tiene una persona. Hay personas que tienen una rápida reacción, al instante te reaccionan. Y eso es el temperamento, la reacción de la persona. Y tal vez tu reacción es fuerte. Hay gente que tiene un carácter fuerte, un carácter, lo que es la persona, lo que es en sí la persona. Y luego está la personalidad, con lo que le caracteriza a la persona. Y personalidad y carácter podemos decir que son algo similares, pero habrá por ahí alguna que otra diferencia. Y por ejemplo, si tu problema es tu temperamento, que sos muy temperamental, muy rápido reaccionás,
Y muchas veces no reaccionás de buena manera, sino que siempre al enojo reaccionás y sin darte cuenta decís palabras o reaccionás, digamos, ya de otra manera. Pues ese es tu problema, pues ese es tu temperamento. Tenés que presentarle a Dios como una leña en ese altar y que Dios pueda quemar. Si tu problema es tu temperamento. O puede ser otra cosa. Como dije, puede ser la mentira, puede ser el vocabulario, por ejemplo. Puede ser la mente, como dije. O puede ser algunos vicios también. Cada uno tiene su propio, digamos, su propio problema. Cada persona es un mundo, como dicen. Y eso es real. Cada persona es diferente. No siempre uno tiene el mismo problema. Habrá similitudes, pero no siempre es igual. Y cada uno tiene que sincerarse consigo mismo en primer lugar y luego con Dios. Y decirle, Señor, tal cosa es mi debilidad. Señor, tal cosa es mi problema. Señor, con tal cosa estoy luchando. Señor, con tal cosa hace tiempo estuve luchando, pero no puedo. Me he cansado, fue en vano mi trabajo, pero igual sigue ese pecado ahí. Y es momento que tú puedas actuar en mi vida y que puedas quemar realmente y consumirlo totalmente. Esa tiene que ser la manera. Es como un modelo de oración que hoy te estoy contando, que te estoy compartiendo también. Entonces, solamente el fuego que viene de arriba, que es el fuego que Dios envía, que es fuego, dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Así también, entonces, solamente el fuego que Dios envía del cielo puede consumir, hermano, aquello que, gloria al Señor, nos está, digamos, creando problemas. Y si usted está luchando con sus propias fuerzas, pues le recomiendo que deje de luchar con su propia fuerza y déjele a Dios que Él obre. Porque mientras luchas con tu propia fuerza, pues Dios no va a poder obrar. ¿Por qué? Porque ahí está tu fuerza poniéndose en medio. Así es que espero que haya entendido. Yo no sé si entendiste esta palabra. Si es que entendiste, pues entonces me alegra que hayas entendido. Y hay que ponerlo por obra. Hay que poner por obra. Esta es la manera, hermano, de santificarse. Porque como dije, a la hora de santificarse siempre va a haber un problema. Siempre va a haber algo con la cual uno es difícil de vencer. Y esta es la solución, hermano, que la Biblia habla para poder, hermano, vencer aquello, hermano, que te está carcomiendo, hermano. Y que muchas veces usted lucha pero se cansa y su lucha es en vano. Usted se cansa y sigue estando ese pecado. Y esta es la solución, hermano, para aquello. Y ya le conté cómo también usted tiene que hacerlo. Entonces, ahora te queda, hermano, hacerlo, te queda poner por obra esta palabra. Entonces, como dije, espero que sea de bendición esta palabra para tu vida. Y que también lo comparta con otros que tal vez están en esa misma situación. Entonces usted ya sabe, si usted no lo sabía, entonces usted ya sabe dónde queda esta palabra y de qué manera entonces también compartir con aquellas personas que tal vez están necesitando. Vuelvo a leer entonces, vuelvo a repetir, Ezequiel capítulo 24 verso 12. Esa es la palabra entonces que hoy he compartido con todos ustedes y como dije, espero sea de bendición para tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.